Bueno, estamos grabando y muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Simplemente voy a iniciar compartiendo una pantalla en la que ya estábamos mirando el título de este webinario. Creo que la serie de webinarios que vinimos haciendo estuvieron como guiándonos a este, que se llama Explorando tu propósito. Este tema del propósito creo que es un tema que a muchos nos interesa más en determinado momento de la vida, quizás no siempre. Y por eso mi intención en este webinario es compartirles un poco cómo ha sido mi experiencia como coach, acompañando a muchas personas en este objetivo del cual me siento tan honrada de poder participar cuando me abren su confianza para explorar su propósito y manifestarlo. Y también lo que he vivido también en mi propia vida explorando mi propósito, ¿sí? Simplemente como una forma de un compartir que pueda ser como siempre co-construido con ustedes a medida que vamos compartiendo ciertas ideas. Y bueno, como para contarles a partir de qué surge elegir este tema, justamente en este momento he escuchado a muchas personas que en estos días se están formulando algunas de estas preguntas, y como ustedes ya saben que el coaching es el arte de preguntar, básicamente estamos muy atentos a las preguntas que las personas están haciendo. Por ejemplo, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿A qué quiero dedicarme? ¿Hacia dónde quiero ir? Y todos sabemos que en momentos de quiebre o de desafíos, como muchos estamos viviendo hoy, estas son preguntas que se disparan naturalmente. Y además hemos visto que algunas personas también comenzaron a hacerse otro tipo de preguntas. Y estas son un poco diferentes. Sin embargo, van en la misma dirección. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Qué le da sentido a mi vida? Y a veces ciertas crisis o ciertos momentos nos hacen preguntar más este tipo de preguntas, ¿no? Creo que este momento por algo nos invita a todos como a darle una revisada, al menos, a cómo está mi vida en relación hacia dónde voy y cuál podría llegar a ser mi propósito. Entonces de aquí es que tomamos el webinario, comenzando como a aclarar algunas cosas acerca del propósito, cosas muy simples, ¿no? Muy simples como que, para empezar, no todas las personas creen o sienten que haya un propósito especial en la vida de un ser humano. La palabra propósito simplemente eh, viene del latín propositum y significa la firme determinación de alcanzar algún objetivo. Es algo que tiene que ver con un objetivo, con una meta y con un compromiso. Un compromiso que la persona tiene como en cumplir esa meta, esa finalidad. Aquí vamos a hablar como de un propósito en el sentido que muchos lo definen, que es como una definición un poco más amplia. Propósito en el sentido de cuál es mi contribución al mundo. Muchas personas comentan esto, encontrar el propósito es definir cuál va a ser mi aportación de valor a este mundo. Incluso muchos dicen que encontrar el propósito es encontrar el sentido de la vida. Y vamos a ver que diferentes culturas también hablan de esto, sobre todo la cultura japonesa, como les voy a mostrar. Entonces, la idea es un poco acompañar esta frase, que siempre yo la traigo y es bastante conocida, esta frase tan simple que dice: hay 2 días extraordinarios en la vida de una persona, el día en que nacemos y el día en que descubrimos para qué. Como si hubiera un para qué. De hecho, algunos de los maestros que yo estudio dicen que no es tan importante la pregunta ¿quién soy?, sino ¿para qué estoy? Entonces, todo esto conduce a que muchas personas tienen esa inquietud o esa intuición o ese sentir de que llegamos a este lugar o tenemos esta vida con un propósito determinado, con un para qué. Y desde ese lugar es que primero quería preguntarte esto: si tu vida tuviera un propósito, entonces, si esto fuera así, ¿cuál sería?
¿Y qué crees que te aportaría a vos saber que estás cumpliendo tu propósito? ¿Para qué sería importante? Y aquí sí hay mucha más investigación al respecto. Normalmente las personas que manifiestan sentir que están cumpliendo su propósito te comentan que perciben mucha felicidad y plenitud de vivir una vida manifestando su propósito. Por ejemplo, frases que yo he escuchado son como estas: siento que estoy donde tengo que estar y haciendo lo que tengo que hacer. Y es interesante porque es como tengo que estar, tengo que hacer, como si algo más y justamente le dijera a esa persona, o algo dentro de esa persona le está diciendo, aquí tenés que estar, esto es lo que tenés que hacer. Hay como una sensación de cumplimiento. Y sin embargo no es ese cumplimiento de la obligación externa, no es un debería o un tener que viene como impuesto. Es más bien algo que a la persona le da felicidad de cumplirlo. Es como que trae la plenitud en ese cumplimiento. No parece una obligación cuando las personas están como en esa manifestación de su propósito y lo cuentan de esa forma. No sé si alguna vez vos hayas tenido momentos donde podrías llegar a decir esto. Siento que estoy donde tengo que estar y haciendo lo que tengo que hacer. Esos son momentos típicos de estar en ese lugar como de propósito. Y fíjense que el propósito y la felicidad es algo bastante también estudiado. Si conocen a Martin Seligman, uno de los fundadores de la psicología positiva, cuando empezaron a estudiar sobre felicidad, este señor investigador planteó que había 3 vías o 3 caminos para lograr la felicidad en la vida. Y estos 3 caminos son bastante simples. Uno se llama la vida placentera y es ese camino por el cual la persona se encarga de experimentar emociones positivas y traer toda una mirada positiva hacia el pasado, el presente y el futuro, de manera que genere placer y eso da felicidad. Otros de los caminos o las vías hacia la felicidad es tener una vida comprometida. Y esto tiene que ver con usar nuestros talentos, nuestras fortalezas, colocando experiencias de vida que nos den una sensación de flow o de fluir. Es una sensación de estar sumamente presentes, satisfechos, concentrados. Cuando vivimos una vida comprometida, usamos nuestras fortalezas. Y hay una tercera vía que nos conduce al camino de la felicidad desde la psicología positiva y es vivir una vida significativa. Vivir una vida significativa implica encontrar el sentido de la vida y desarrollar objetivos que van más allá de uno mismo. ¿Y por qué lo traigo esto? Porque normalmente el propósito tiene que ver con algo más allá de mí mismo. Entonces, el propósito y la felicidad están muy linkeados. Es como que cuando encontramos este objetivo que va más allá de mí mismo, parece que encuentro el sentido de la vida y empiezo a vivir una vida significativa. No sé hasta acá cómo llega para vos esto de la vida significativa, pero sí quería proponerte durante un minuto que chequearas si vos hoy te hicieras estas preguntas. ¿Estoy viviendo una vida significativa? ¿Yo hoy percibo que estoy cumpliendo con mi propósito? Porque esto va muy de la mano de ¿hoy estoy siendo feliz? Simplemente para que llegue lo que llegue en este momento. De todas maneras son preguntas que requieren una reflexión un poco más extensa. De hecho, muchas de las preguntas que vamos a formular aquí sería ideal que te las reformularas con más tiempo. Entonces, hablando de la vida significativa, la felicidad y el propósito, y también leyéndolos a ustedes que me están comentando, ¿no? Hoy me dice uno de ustedes, tengo la posibilidad de planteármelo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no siempre nos damos el tiempo para hacernos estas preguntas o para planteárnoslo.
vamos a hablar un poquito de eso también. Y justamente por esto, simplemente por comentarles que yo lo observo, y quizás ustedes lo hayan observado, muchas personas sufren en este mundo por no encontrar su lugar o su tarea en el mundo. Muchas personas sufren también por no atreverse a vivir desde ese lugar, por no animarse a manifestar su propósito. Así que justamente también me están comentando, y estoy acercándome a ejercer plenamente mi objetivo, ¿no? Claro, uno también percibe cuando está acercándose a esto, y quizás algunos de ustedes hayan podido presenciar en ustedes o en otros el sufrimiento de no encontrar nuestra tarea en el mundo o no atrevernos a vivir desde ahí. Y como quizás creo que sí, por lo que me están contando, que sí conocen este lugar, es tan importante a veces mirar un poquito más acerca de esto. Y por eso es que quiero compartirles algunas claves. ¿Qué nos permite comenzar entonces a contactar con nuestro propósito de vida? No sé si conocen a este señor que se llama Eckhart Tolle. Es un Pero sin autor embargo, muy cuesta bien la importante. conexión. Y Sigue ahora poniendo, yo les pido a ustedes que si entran y se silencian, les agradezco. Eckhart Tolle es un autor con un libro muy famoso que se llama El poder de la hora y que a mí me hizo reflexionar mucho cuando escuché una frase de él. Desde ese lugar creo que le valido mucho sus palabras. Eckhart Tolle habla de un propósito primario y un propósito secundario, como si hubieran dos propósitos. Y si no podemos cumplir nuestro propósito primario, no podemos acercarnos al secundario. ¿Y saben lo que plantea? Eckhart Tolle dice que nuestro propósito primario es estar presentes. Que si no estamos presentes en este momento, aquí, ahora, no podemos contactar justamente con nuestro propósito secundario. Porque únicamente estando presentes podemos contactar como con algo más profundo dentro de nosotros mismos, con ese potencial que está deseando manifestarse, con ese propósito secundario, con esa razón de ser. Así que es posible encontrar el propósito, o como lo plantea todo nuestro propósito secundario sin estar presentes. Yo también opino que no, no es posible. El primer punto es poder cultivar este arte de estar con nosotros. Y justamente, ¿cómo descubro mi propósito entonces? Bueno, autoobservándome. De hecho, escribí descubro con un guión justamente por eso, porque es un proceso de empezar a retirar capas que han cubierto esto, que siempre ha estado ahí y está aquí. Y esta autoobservación, que por eso cuando hablamos de propósito a veces se colocan fotos de una persona sola observando la naturaleza o observándose a sí mismo, y siempre tiene que ver con lo mismo. El propósito es algo que está y simplemente requiere que yo esté presente a él. Así que normalmente las personas también que han iniciado este proceso de percibir su propósito a cumplir, sienten como que ese propósito, y esta es una frase que tomo de estas personas, pulsa desde mi interior, pulsa, me está como empujando a cumplirlo, lo siento o me llama. Por eso se parece, como vimos en otro webinario en relación al viaje del héroe, este momento se parece a la etapa de la llamada en el camino del viaje del héroe. A veces la llamada de mi propósito o este pulsar viene por una situación crítica, por algún quiebre, o simplemente yo decido que es momento de empezarme a autoobservarme con la intención de descubrir mi propósito. Y me imagino que ustedes, estoy mirando lo que me están comentando mientras en el chat, quizás hayan podido percibir un poco alguna vez este pulsar desde el interior. Y si es autoobservándome entonces como descubro mi propósito,
voy a compartirte algunas claves que permiten que este camino sea un poquito más fácil, ¿sí? Aquí me cuentan, el propósito va cambiando. Claro, el propósito se va develando. Es el punto que tiene este camino. Normalmente, sí, el propósito es lo que me realiza. El propósito tiene una sensación de felicidad y plenitud aparejada. Y entonces parece que yo digo, me siento realizado. El propósito va cambiando, el propósito se va develando de a poco, por eso parece que cambia y siempre se va descubriendo. Y normalmente cuando tenemos necesidades inmediatas, sí, es cierto, no lo atendemos. Estoy comentando todo lo que me está llegando de ustedes y continúen comentándome. ¿Qué les quiero compartir? Bueno, quizás algunos ya saben de este estudio que se realizó en Japón, o de estos autores que crearon y le dieron fama a esta palabra japonesa, el Ikigai. El Ikigai es una palabra japonesa que no tiene traducción exacta, pero que la traducción más exacta al español es la razón de ser o la razón de existir en un pueblo en Japón. Esto es como un concepto básico para muchos japoneses, encontrar el Ikigai y vivir desde nuestro Ikigai o desde nuestra razón de ser. Y justamente es lo mismo que estamos hablando, poder encontrar ese propósito que es nuestra razón de ser. Y es algo que es muy interesante y lo traigo desde Japón porque esta es una frase de un maestro japonés que dice, el Ikigai, esta razón de ser, es algo que tienes enfrente aunque no lo veas. Y a mí me resultó tan interesante esto, porque en mi propia experiencia personal, yo lo relacionaba más con El Principito, que es un libro que me gusta mucho, y siempre lo dije así como esa frase del Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Realmente muchas veces nuestro propósito está ahí y es invisible a nosotros mismos. Sin embargo, la vida nos muestra cuál es nuestro propósito, si sabemos leerlo y permanecemos presentes, como lo plantea Cartol en el primer propósito o propósito primario. Así que si esto es tan simple como que simplemente hay que verlo y está enfrente, ¿cómo lo logramos descubrir? Y te quiero compartir algo que en realidad a mí me ha sido muy útil conmigo y con mis clientes, la metáfora de las piezas del puzzle o del rompecabezas. En mi investigación sobre esto, a mí me ayuda pensar que descubrir el propósito se parece a el proceso de armar las piezas de un puzzle, de un rompecabezas. Y es como si quisieras armar un rompecabezas, pero no tenés la imagen final armada previamente. Es como si tuvieras todas las piezas del puzzle un poco desordenadas o bastante desordenadas y tuvieras que ir poniendo pieza con pieza hasta que empiece a tomar forma y ver esa gran imagen de tu propósito, pero sin tener la lámina del rompecabezas a mano. Y esto es tan interesante que, de hecho, esta metáfora fue como yo empecé a juntar las piezas. A veces también le llamo unir los puntos, y así es como yo llegué a mi propósito. Y de hecho, aquí te quiero traer esta frase, justamente lo esencial es invisible a los ojos porque está en forma de piezas de un rompecabezas. Está ahí, pero está no en el lugar para que nosotros hagamos este viaje. El viaje de descubrimiento del propósito es un proceso, no es algo que se haga en un día. Es un proceso que requiere tiempo y exploración y que sí se puede acelerar. Este proceso se puede acelerar de dos maneras. Una es sabiendo dónde buscar las piezas del puzzle, porque si yo ni siquiera tengo las piezas sobre la mesa, me es más difícil armar un puzzle. Si ya las tengo todas sobre la mesa, me es más fácil. Y por eso hoy quiero compartirte las piezas del puzzle más importantes para que las pongas sobre la mesa. Otra fórmula que ayuda es que alguien también te acompañe a armar ese puzzle. Alguien que escuche muy bien y te pregunte muy bien. Puede ser un coach, puede ser un colaborador, puede ser un amigo.
puede ser alguien que también esté entrenado en armar estas piezas. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos las piezas arriba de la mesa y nosotros mismos empezamos a ponerlas en el lugar, pero no les damos valor. Cuando les comentaba en el webinario de talentos que tenemos la tendencia como seres humanos a quitarle el valor a nuestros propios talentos porque nos parecen obvios, porque nos salen fácil, porque hay un montón de creencias que a veces tenemos de que solamente lo que cuesta vale y lo que es sacrificado es lo importante, por X motivos, tendemos a desvalorizar nuestros talentos y a minimizar nuestro propósito. Por eso a veces otra persona que está al lado tuyo lo lee y ve la imagen que se va formando en el rompecabezas antes que vos. No la desarma y te puede ayudar. Así que imagínense que ahora en este webinario vamos a trabajar con las piezas del puzzle. Simplemente voy a invitarte a que escuches estas piezas y que si quieres en algún momento las pongas sobre la mesa y te animes a armar el puzzle. ¿Cuáles son las piezas del puzzle? Hay muchas, las principales, y algunas con las que yo trabajo son estas y las vas a encontrar en muchos lugares. ¿Es importante que sepas cuáles son las piezas para empezar a armar el puzzle? Sí. Las primeras piezas son nuestros talentos. Llamamos talentos entonces a estas capacidades que son naturales o innatas en nosotros, en las cuales nosotros podemos mostrar un desempeño superior a la media con facilidad. Para encontrar estas piezas, puedes hacerte muchas preguntas, varias como yo voy a traerte aquí. También podés encontrar mucha información en diccionarios de talentos, en mapas de talento y personalidad, como yo trabajo con el Eneagrama. Hay muchos lugares donde vos podés encontrar estas piezas. Otras piezas importantes tienen que ver con nuestra motivación, los valores y los sueños que nos inspiran. Son piezas del puzzle y también se exploran con preguntas específicas. Otras piezas en este puzzle tienen que ver con nuestro disfrute, con aquellas actividades que nos proporcionan placer y una sensación de autorrenovación o autorrealización, como alguien me preguntaba antes. La autorrealización, autorrenovación y disfrute es síntoma de estar en tu propósito por esto de la vida significativa y la felicidad que vimos antes. Otras piezas tienen que ver con nuestra curiosidad, aquello que nos interesa aprender y que nos atrae o nos asombra de manera natural. Y otras piezas muy interesantes, y te diría, creo que son las que terminan de definir y ajustar muchísimo el propósito, son las piezas que tienen que ver con nuestro entorno, con lo que nos sucede cada día, a quienes aportamos y en especial qué aportamos. Lo que voy a compartirte ahora son una serie de preguntas que van a poder ayudarte a ponerle nombre a estas piezas. Con lo cual, estas preguntas, normalmente las respuestas a estas preguntas, yo les invito como a que luego las coloquen como en hojas de papel, como si fueran piezas de un puzzle, y las puedan colocar sobre una mesa y armen su puzzle, ¿sí? Y lo que vaya surgiendo ahora también es importante, porque estamos en un grupo haciéndonos todos juntos estas preguntas. Y el momento en el que te haces estas preguntas es importante, el lugar en el cual estés también. Obviamente, cuanto más inspirado, relajado, tranquilo o en mejor estado de ánimo estés para hacerte estas preguntas, mejor y más ajustadas van a salir las respuestas, para que sean piezas aún más claves y de valor. Así que aquí esto es lo que te voy a compartir. Vamos a explorar cómo se exploran cada una de estas piezas del puzzle. Y vamos a empezar por los talentos. ¿Qué preguntas puedes hacerte en relación a tus talentos para que aparezcan estas piezas? Bueno, aquí te traigo algunas. ¿En qué te destacas hoy? En cualquier ámbito que veas, no necesariamente en tu trabajo, ¿eh? ¿En qué te destacas en tu grupo de amigos? ¿En qué te destacas en tu familia? ¿En qué te destacas de cualquier forma? ¿Qué cosas vos buscas hacer? ¿Qué te sale fácil, sin esfuerzo?
¿Qué te han reconocido ya? ¿De qué te han dado feedback positivo? No necesariamente en el trabajo, ¿sí? Capaz que te dijeron, porque sos una persona sumamente confiable, porque yo sé que vos a mí me podés escuchar. O sea, cualquier reconocimiento que haya venido de cualquier ámbito. ¿A qué jugabas de niño? Esto es algo muy interesante en tus juegos de niño y qué se destaca en ti desde pequeño, en tu vida antes de los 12 años, está muy de manifiesto tus talentos. Así que también te aconsejo que si no te acordás a qué jugabas y qué disfrutabas de esos juegos que hacías o de esas actividades que hacías de niño, le preguntes a alguien que te pueda comentar a qué jugabas y qué disfrutabas de niño y qué se veía de pequeño como algo destacado que parecía un poquito diferente de otros niños en vos. Cuando empezás a hacerte estas preguntas, hay algo que empieza a sobresalir. Ya hay un webinario en relación a talentos y diccionario de talentos. Podrías buscar también en ese, pero lo ideal también es que vos primero proceses estas preguntas y empieces a poner respuestas en relación a tus talentos. Y si alguna de estas respuestas ahora llega a vos también, que las puedas anotar. Por ejemplo, yo jugaba de niña mucho, por ponerte un ejemplo, a las maestras. Y hoy doy capacitaciones, por poner un simple ejemplo. Vamos a las otras piezas del puzzle. Tu motivación. Y aquí hay muchas preguntas. Preguntas que te pueden acercar a otras piezas muy importantes. ¿Qué consideras valioso en la vida o en tu vida? ¿Qué principios propios a vos te dan valor como persona? ¿Qué defendés en la vida? ¿Qué te inspira en otros? ¿Qué soñás? ¿Qué es lo importante detrás de tus objetivos? En última instancia, ¿para qué haces lo que haces? Estas preguntas requieren que estés conectado, conectada con tu inspiración y sobre todo con tu corazón. Estas no son preguntas que se responden desde la mente calculadora o la mente que planifica o la mente que nos sirve para muchísimas cosas. Sin embargo, para este tipo de preguntas, la mente debería dejarse descansar. Estas preguntas las responde tu corazón. Y tu corazón, y hasta algunos pueden llegar a decir tu alma. Entonces, mi sugerencia es cuando respondas estas preguntas, que las respuestas salgan profundamente desde tu corazón. Porque aquí están las piezas del puzzle de tu motivación. Y voy a seguirte compartiendo preguntas para otras piezas claves, las piezas que tienen que ver con tu disfrute. Estas preguntas te van a hacer sonreír. Necesariamente deberían hacerte sonreír estas respuestas. Incluso las preguntas pueden hacerlo. ¿Qué disfrutas más hoy? ¿Qué disfrutabas de niño y adolescente y de joven? ¿Qué actividades vos sabés que te renuevan o que te energizan, que las haces y vos sabés que salís de esas actividades con más energía de la que entraste? ¿Qué vos harías aunque no te pagaran por hacerlo? ¿Qué sería un placer más que un trabajo? ¿Qué amarías hacer cada día? ¿Y qué te hace sonreír cuando te imaginas haciéndolo? Para estas preguntas te sugiero que te imagines que te mirás desde un lugar alto. Te mirás desde un lugar alto y te mirás a vos mismo o a vos misma disfrutando mucho en una vida donde amás lo que haces cada día y te podés ver en perspectiva de una forma tan sonriente y haciendo algo que es un placer tan grande que entonces podés verte. ¿Y por qué te invito a que te mires en perspectiva? Porque a veces si te respondes estas preguntas estando dentro de vos, quizás una parte tuya te dice,
no podría ser un placer. Cuando uno trabaja, no es tan placentero el trabajo, no debería ser así, esto es imposible, uno no vive haciendo lo que ama. O sea, si empieza ese diálogo justamente, que muchas veces impide estas respuestas, te invito a que hagas el experimento de imaginarte en perspectiva, en un lugar alto, mirándote a vos mismo, para imaginarte esa vida donde estarías amando lo que haces cada día. Y estas son las preguntas que arman las piezas del disfrute. Y si te llegó alguna respuesta ahora, también es interesante que tomes nota de eso. Y voy a seguir con las siguientes piezas. Estas piezas de la curiosidad son también muy interesantes de recorrer. Son preguntas que apuntan a tu curiosidad. Estas preguntas van más como hacia lo que te interesa. ¿Qué te interesa en la vida? ¿Qué te gusta aprender? ¿Qué te entretiene? Y te entretiene mucho además. ¿Qué te sigue asombrando siempre? ¿Qué temas te resultan interesantes de Denme un segundo que hubo un poquito de desconexión, así que ahí voy a seguir compartiéndoles. Estábamos en esto de la curiosidad y les comentaba, por poner un ejemplo simplemente, que a mí me interesa y me sigue asombrando siempre y estudiaría toda la vida la naturaleza humana, el ser humano, el comportamiento humano. Es algo que te maravilla, te asombra, te da curiosidad, que naturalmente vas hacia esos temas, que son las conversaciones más interesantes que tenés con alguien, que son los libros que querés leer. Entonces, tu curiosidad te va a dar algunas respuestas donde ya te vas a dar cuenta que algunos temas se van a repetir. Algunas cosas se van a empezar a solapar con tu motivación, con tu disfrute, con tus talentos. Se pueden empezar a solapar ciertas cosas que son como piezas que se van armando. Entonces, desde ese lugar hay algunas cosas que se van a ir reiterando. ¿Y qué puede pasar? Que bueno, luego llegás a las últimas piezas. Y estas piezas del puzzle que tienen que ver con tu entorno, le van a dar las pinceladas finales muchas veces al propósito. Y aquí tiene que ver con las situaciones de vida que se hayan repetido para vos. Voy a lanzar estas preguntas, a ver si llega, mientras yo las hago, algunas respuestas. ¿Qué se ha repetido en tu vida? ¿Qué tipo de personas llegan a vos? ¿Qué experiencias se reiteran con otros? ¿Qué cosas suceden una y otra vez en tu vida? Y puede ser tu vida desde la niñez, la adolescencia, la juventud, aún hoy. Por eso también es útil esta pregunta. ¿Qué rol tenías en tu familia de origen? Yo era la que hacía que todos estuvieran de acuerdo, la que traía como armonía en mi casa. O yo era el que ponía orden en mi casa. Es importante que mires tu rol en tu familia de origen a veces. También otras preguntas que te ayudan en relación a las piezas de tu entorno son estas. ¿Qué desafíos te encontrás comúnmente? ¿Qué aportás naturalmente en los lugares en que estás? ¿Qué te dicen las personas que les brindas?
¿Qué llevas dentro tuyo siempre? Y vas a empezar a notar que algunas de estas preguntas, sobre todo si ya tu vida ha transitado un poco más, empezás a notar algunas cosas que se repiten. Yo me muevo, por ejemplo, en entornos donde las personas, no sé, necesitan que las escuche. O me muevo en entornos donde me ponen como líder. O me muevo en entornos donde aporto confianza, o aporto ideas nuevas, o aporto energía, y te vas a dar cuenta que las situaciones, lo que aportás, lo que te dicen las personas que les das, también empieza a resonar con otras cosas que estaban en las otras piezas de tus puzzles. Y de repente, cuando mirás todas las piezas, ya sea que estés contigo o con alguien más que te ayude a armar el puzzle, puede que empiece a pasar lo que yo llamo poner las piezas en su lugar. Colocar las piezas en su lugar. Este es un proceso muy importante y requiere que coloques todas esas respuestas en un lugar y estés muy presente a esas respuestas y simplemente te hagas la pregunta, ¿qué me llega? ¿Qué hay en mí para brindar al mundo? ¿Cuál sería mi propósito? Y que desde tu interior, desde lo que te llegue, redactes una frase, una oración o un párrafo que diga, lo que yo vine a brindar al mundo es, mi propósito es. Y puede que esa frase o ese párrafo tome algunas palabras de esas piezas, algunas palabras de ese puzzle. Puede que juegues con varios párrafos. Redactar tu propósito, algunos le llaman también mi misión en el mundo, es un proceso que va cambiando. Y a medida que te vas conociendo más y observando más y colocando más piecitas en ese puzzle y más situaciones de vida, de repente empieza a tomar más forma y de repente es tan claro para vos, tan claro que un día lo ves. Y honrando la frase que trajimos al principio, decís, este día estoy empezando a nacer de nuevo, porque quiero comprometerme con todo mi ser en vivir hacia ese lugar, en cumplir mi propósito. Esto es algo que de mi parte me ha llevado hoy a querer compartirte una frase que sale de mí después de estar sintiéndome que estoy cumpliendo mi propósito. Y es esta frase: las personas que invierten tiempo en hacer visible lo invisible llegan a manifestar lo imposible. Y de mi parte, este es mi último mensaje que quería compartir contigo, de manera que puedas quizás en este momento darte cuenta cómo llegó a vos esto que estuvimos compartiendo juntos, esto que les hablé de mi metáfora, la humilde metáfora del puzzle que me sirve y me está sirviendo y me ha servido mucho. Y me gustaría preguntarles qué te dejó este webinario, si hay algo que te gustaría poner en práctica a partir de lo que compartimos, si hay alguna pregunta que te haya originado todo esto que conversamos o que te compartí. Algunas personas ya están colocándome frases que suenan a su propósito. Parece que están redactándolo en este mismo momento. Me están escribiendo colaborar con las personas a lograr sus propósitos. Bien, me comparten, el webinario me dio pautas para empezar a buscar en el interior de cada uno. Claro que sí, de eso se trata. Otra frase: quiero ser la mejor versión de mí y servir a los demás en sus propósitos. Bueno, genial
Y felicitaciones a los que ya están como con interés a partir de este pequeño webinario o con su frase redactada. Esto es algo que tiene mucho que ver con que estés contigo. Así que como aquí estuvimos todos juntos, quizás requiere un momento de más reflexión. Sería interesante, me dicen, dibujar nuestro mapa de ruta de propósitos y unirlo finalmente al propósito abarcativo de todos. Claro que sí. De mi parte, creo que el propósito abarcativo de todos es evolucionar simplemente. Por favor, enviar esta grabación para trabajarlo más tranquilo. Sí, claro, esta grabación va a estar colgada en el sitio, por supuesto que sí. Hay mucho trabajo para hacer en uno mismo y con uno mismo, claro que sí. Entonces, si dejamos que yo les agradezca a ustedes, muchas gracias, o que dejemos un espacio para preguntas, me comparten, me abrió una óptica para descubrir mi verdadero propósito, me alegro muchísimo. Me gustó tu frase, me quedo buscando una para mí, claro que sí, cada uno tiene la suya. Muchísimas gracias. Cuéntenme si quieren que haya alguna pregunta extra, como esta, por ejemplo. ¿Qué podría ser un obstáculo para alcanzar nuestro propósito? Bueno, y aquí creo que voy a dejar de compartir por si se abren preguntas. ¿Qué podría ser un obstáculo para alcanzar nuestro propósito? En principio, aunque ya lo están comentando todos por aquí, uno mismo. Sí, claro, pero ¿qué de uno mismo es un obstáculo para el propósito? En principio, el primer obstáculo es no tener tiempo para observarme, no mirarme y no estar en un momento de vida donde esto sea importante. Entonces, eso hace que sea muy difícil. Y normalmente a veces el propósito nos llega a nosotros por una situación crítica, como que la vida me lo invita a ver. ¿Por qué la vida me lo invita a ver? Porque yo no me he dado el tiempo para revisarlo. Entonces, no sé si lo han percibido en ustedes o en otros, donde la vida te empuja a que veas el propósito. Así que el primer obstáculo es ni siquiera formularte la intención de mirar dentro tuyo, cuál podría ser tu ikigai, tu razón de ser, tu propósito, ¿sí? Segundos obstáculos hay muchos. En principio, nuestras creencias acerca de qué es posible y qué no. Creo que los obstáculos más grandes vienen no tanto en encontrar el propósito, sino en manifestarlo. Y por eso para manifestarlo a veces también se requiere personas que crean en nosotros, quienes nos acompañen, porque en el interior de nosotros muchas veces sí sabemos cuál es nuestro propósito, pero a veces el paso para la manifestación es uno de los más complicados. Ahí respondí esta pregunta de los obstáculos y qué valioso es estar presente para devolar nuestro propósito. Sí, momentos de presencia es lo que necesitamos tener, claro que sí. Trabajo para hacer en uno mismo y en los demás, claro que sí. Me preguntan, ¿el propósito es único o variable según el momento en el cual estoy? El propósito se va construyendo, está ahí. Es tu ikigai, tu razón de ser. Tu propósito viene contigo, es como que desde que naciste, dicen muchos. ¿Cómo es que cambia? No es que cambia, se empieza a manifestar cada vez más. Y entonces, lo último que pasa en la vida cuando uno se compromete con su propósito es que la vida te va mostrando un poquito más cuál es. Empezás por un lugar y suceden cosas en la vida que te va mostrando cada vez más dónde es, dónde es, dónde es, hasta que estás. Así que lo que parece que va cambiando es simplemente el camino hasta llegar. Y puede que estemos toda nuestra vida en ese camino. O sea, yo siento que estoy en el camino de mi propósito. Ni siquiera sé si estoy cumpliendo mi propósito final. Solo sé que estoy en el camino manifestando eso ahora mismo, pero tampoco sé si es el final. ¿Necesito considerarme el líder de mí mismo para conseguir mis propósitos? Ser líder de uno mismo significa simplemente, si consideramos el liderazgo como influencia, influirme a mí mismo. O sea, no dejar que el alrededor me lidere, sino liderarme desde adentro de mí.
Lo importante para encontrar el propósito es que encuentres tu centro y tu presencia. Tu liderazgo simplemente va a ayudarte, más que a encontrarlo, a manifestarlo. Estoy mirando algunas otras preguntas. Me comentan, mi propósito me empujó hasta trascender. Me alegro mucho de eso, gracias. A ver si hay alguna otra pregunta. ¿Qué indicador tenemos? Gracias por todas sus frases y por todo lo que nos están comentando. ¿Qué indicador tenemos cuando estamos alineados con nuestro propósito? ¿Qué sensación, emoción, qué se abre, etcétera? Hay muchos indicadores del propósito. El primero es, aquí es donde tengo que estar, esto es lo que tengo que hacer. Hay como una paz, una tranquilidad de estar en el lugar correcto. Es como que no te cabe duda, hay una seguridad interna. Y además de esa seguridad, viene todo este placer, disfrute, autorrealización y sensación de renovación energética de que les hablaba. Porque vas a estar normalmente en experiencias de flow o de fluir según la psicología positiva. Pero lo primero que vas a notar es como una disminución de la ansiedad y más como una paz y una tranquilidad. Eso que me refería al estar donde debo estar. ¿Cómo hacemos para mejorar nuestra presencia? ¿Qué herramientas tenemos? Muchísimas, infinitas. De hecho, todo lo que aquiete tu mente y lo que sea, desde hacer ejercicio, mindfulness, bailar, respirar, meditar, lo que a vos te ayude a estar en el momento presente como puedes estarlo hoy, ahora, en este momento, escuchándome. ¿Qué me sirve a mí para hacer eso? Claro que sí, y por ahí, o simplemente estar en la naturaleza. Bien, me están contando, el tema de la autoestima me dificulta conectar con mis talentos y habilidades. Justamente por eso necesitamos a veces encontrar a alguien que nos ayude a trabajar en esos temas, porque a veces desvalorizamos nuestros propios talentos. Y aquí, si hay un tema de autoestima, es importante que trabajes con alguien para fortalecer y poder reconocer y validar tus propios talentos. Claro que sí. ¿Podrías dar algunos ejemplos de propósitos? Bueno, puedo darte el mío. A medida que el propósito se va ajustando a una frase, puede quedar muy pequeñitas, ¿eh? Muy pequeñitas la frase. Los propósitos más firmes se generan con frases muy cortas. Mi propósito, redactado por mí en estos momentos de mi vida, es hacer visible lo invisible. Tan simple como eso. Ahora, los propósitos también se pueden redactar desde soy una persona que, yo a veces trabajo con arquetipos, como imágenes de cómo yo soy al cumplir mi propósito. Entonces yo soy por ejemplo, una maga alquimista, una sanadora, yo soy una maestra que trae, yo soy un colaborador, yo soy un líder que, entonces también el propósito puede venir redactado de manera de identificarte con una imagen o con un personaje, ¿sí? También puede ser como una tarea, como esto que yo te decía, hacer visible lo invisible. Todos los propósitos normalmente van hacia otros, o sea que también pueden empezar a redactarse como lo que yo vengo a brindar a otros, a brindar al mundo es, lo que yo traigo dentro de mí para compartir con otros es, mi misión en la vida es, las redacciones son muy, o sea, íntimas. No puedo darte ejemplos porque lo ideal es que surja de ti y de las piezas del puzzle, ¿sí? Pero mi propósito puede ser dirigir a otros para que generen resultados o emprendan sus propios caminos. Por ejemplo, mi propósito es, soy una persona que concilia y trae armonía a los grupos en conflicto. Soy una persona que, o sea, básicamente tiene que resonar contigo y cuando lo tengas redactado tiene que hacerte sonreír. Tiene que hacerte sonreír y te inspira cuando lo lees. Bueno, ¿qué hacemos para que se manifieste en nuestra vida laboral? Primero hay que conocerlo, segundo, comprometerse mucho. Tercero, empezar a mirar cómo tu propósito puede servirle a la organización o al lugar en donde trabajas. Y si no,
crear tu propio lugar donde lo ofrezcas. Hay muchas cosas. Para ahí también es necesario hacer muchas preguntas hacia la manifestación del propósito. ¿Cuánto depende de nosotros poder hacer para encontrarlo y cuánto de la vida? Tengo los últimos minutos. Me están haciendo preguntas muy interesantes. ¿Cuánto depende de nosotros encontrar nuestro propósito y cuánto de la vida? Yo diría que la vida te lo muestra siempre. Todo el tiempo está ahí. Depende de nosotros verlo. Y si no lo vemos, la vida te lo va a empezar a traer aún con más fuerza. O sea que la vida siempre está ahí mostrándotelo. Depende mucho de nosotros verlo y querer verlo. Esa es como la respuesta que me llega aquí. Una vez que descubrimos nuestro propósito, ¿por dónde se puede empezar? ¿Cuáles serían las herramientas para manifestarlo? Un plan de acción, pequeños pasos. ¿Qué estaría haciendo yo si empezara a cumplir mi propósito en cierta medida? Hoy en mi vida, ¿qué estaría haciendo? Y un pequeño plan de acción. Perfecto. Estimados, creo que no puedo seguir respondiendo preguntas por terminar a tiempo. Y me están dando frases muy bonitas, como están para todos, léanselas ustedes. Bien. Esta frase última, quiero cerrar con esa, alguien también me está compartiendo, mi propósito inmediato es saber que estoy en el camino de lograr mi propósito. Gracias por compartirla. Desde aquí quiero agradecerles muchísimo. Siento que el taller fue interesante para ustedes, va a quedar grabado. Es para mí como una felicidad muy grande que les sea a ustedes de utilidad esto y que les invite y les impulse como en sus vidas, sobre todo si este es un tema que justamente como estaban buscando quizás explorar. Así que infinitas gracias.